Buenas noches. Continuando con el evento, iniciaremos la segunda conferencia del día que estará a cargo de los ingenieros Mauro Sotile y Alejo Sfriso, quienes nos expondrán el tema modelación en FEM, en elementos finitos. El ingeniero Mauro Sotile tiene experiencia en modelación numérica de una amplia variedad de obras de ingeniería geotécnica, incluyendo fundaciones para plantas nucleares y de gas, terraplenes en suelos blandos, presas de enrocados y relaves, túneles y excavaciones. Tiene conocimientos sobre el desarrollo, la implementación, la calibración y el uso de modelos constitutivos avanzados aplicados a métodos numéricos en el diseño y análisis geotécnico. También tiene experiencia en monitoreo e interpretación de ensayos de campo y laboratorio. Obtuvo una maestría en el MIT con una tesis enfocada a la implementación de un modelo elastoviscoplástico con el software Abacus. Actualmente es docente en el curso de posgrado de Geomecánica Computacional dictado en la Universidad de Buenos Aires. El ingeniero Sfriso es experto en la aplicación de métodos numéricos para el diseño y análisis geotécnico. Alejo pertenece a 12 asociaciones profesionales, incluyendo la ISSMGE, la IAEG, la ISRM, la IGS, la ICOLD, la IACMAG, la ITA, la ASCE y sus correspondientes capítulos en Argentina. Actualmente se desempeña como vicepresidente para Sudamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica para el periodo 2017 al 2021. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica entre 1997 y 2015 y presidente entre el 2011 y 2015. Se ha desempeñado como docente universitario desde 1989 en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata, entre los años 1996 y 2015, en las asignaturas Mecánica de Suelos y Fundaciones, Mecánica de Rocas, Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Les damos la bienvenida y pase a su exposición. Espero disfruten de esta excelente conferencia que vamos a asistir. Bien, buenas noches a todos. Yo soy Alejo Sfriso. Me toca comenzar esta presentación. Por favor, confírmenme que me están oyendo bien y que me están viendo. ¿Se me oye bien? Así es. Alejo, adelante, está bien. Confirmado. Bien, fantástico. Estoy acá utilizando una camisa que me puse hace 5 minutos, por primera vez, no sé, creo que en todo el mes, en todo el otoño, y que después de dar esta presentación voy a quitarme y guardarla por los próximos 3 meses. Estamos en Argentina en cuarentena hace 100 días y son los primeros 100 días de lo que probablemente sea el año completo. Espero que ustedes tengan un mejor pronóstico de vuestras cuarentenas. Mientras tanto, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Ingeniería y a este grupo por haber preparado este workshop virtual que nos permite mantenernos conectados. La presentación de hoy cuenta del análisis sísmico y la aplicación de modelos numéricos mediante elementos finitos para problemas de presas de relaves. La presentación, la siguiente, la presentación tiene un índice relativamente corto,
habla de la introducción a los problemas sísmicos, que es lo que voy a decir yo ahora, son unas pocas filminas. Y luego le voy a ceder la palabra a Mauro Sotile, con quien trabajamos juntos ya hace varios años, y él va a hacer una descripción un poco más técnica y detallada de algunos de los métodos para resolver problemas de presas de relave sometidas a acciones sísmicas. Y bueno, después quedan unas conclusiones de una sola filmina donde van a volver a escucharme todavía con la camisa puesta. Vamos a la siguiente. En esta siguiente vamos a hablar, se muestra todo lo que no vamos a ver hoy. Esto es lo que pasa con una presa de agua o una presa CFRD que está sometida a un sismo. Hay dos videos corriendo, el de arriba muestra la propagación de ondas, el de abajo lo que muestra es cómo la presa se va asentando debido al efecto de la propagación de ondas. El mecanismo se ve a la izquierda con el modelo de Newmark, que es un carrito que tiene un, digamos, un bloque arriba, que está en equilibrio. Cuando el carrito lo sacudimos y lo movemos hacia la derecha, el bloque baja un poquito, pero en cuanto dejamos de moverlo, el bloque se queda quieto y después se vuelve a bajar, y para cuando termina el terremoto, el bloque queda un poco más abajo de cuanto estaba. Igual que en el video que está abajo de los dos en la filmina, en el cual la presa, cuando termina el terremoto, está un poco más abajo de lo que estaba. O sea, en el caso de presas drenadas, como presas de enrocado, presas de partida, que no tienen agua, o que tienen suficiente permeabilidad para tener un comportamiento drenado, la acción sísmica se traduce en un asentamiento. En cambio, cuando estamos hablando de movimiento sísmico, miren el video mientras me callo. Si no se trabó, eso que están viendo ahí es un túnel en arena sometido a una bajísima vibración. Brrr, una bajísima vibración. Esa bajísima vibración va produciendo un aumento de la presión de poros en la arena que reduce su resistencia, y entonces la arena ya no puede sostener a ese túnel donde estaba. El túnel, como pesa menos que el agua que lo rodea, flota. Y lo que ven es como todo el suelo alrededor del túnel, marcado por las rayas negras, todo el suelo alrededor del túnel se ve deformado y básicamente falló simplemente por una pequeña vibración que se muestra en la figura de la derecha. La figura de la izquierda, el móvil de la izquierda, lo que mostró es lo que pasa cuando uno hace vibrar no drenada una arena. En la foto de la derecha, en la imagen, gráfico muestra lo que pasa cuando hace vibrar de manera drenada. Entonces, yo estoy moviendo mis manos, si uno mueve lentamente un depósito de arena, va a apreciar que su superficie se va asentando. Todos lo saben. Si alguien quiere poner en una azucarera un poco más de azúcar, lo que hace es sacudirla un poquito. No la sacude mucho, porque si uno la sacude mucho pasan otras cosas. Uno la sacude un poquito, y al sacudirla un poquito, al agitarla, nota que se densifica. Porque el azúcar de la azucarera está seca, pero si tuviera agua, habría un aumento de la presión de poros, que es lo que ven en el movie de la izquierda, en la presentación. Vamos a la siguiente, para tratar de recordar por qué. Nos lo dijo Taylor en 1948. Él nos mostró, haciendo balance de trabajo entre dos bloques que se deslizaban, que la tangente del ángulo de fricción interna que se puede medir en un geomaterial es la suma de la tangente del ángulo de fricción interna a volumen constante más la tangente del ángulo de dilatancia. Taylor, 1948, está en su libro, que se puede traducir en palabras así filosóficas como que el material resiste más, o sea, su ángulo de fricción interna es más grande porque dilata, no cuando dilata, sino porque dilata. El aumento de volumen de los suelos densos es la causa de su mayor resistencia. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de la misma ecuación, pero cambiada de término, y escribir, el anterior, por favor. Ahí. Y escribir delta I sobre delta X, que quiere decir cuánto cambia de volumen, para arriba o para abajo, dilata o contrae. Delta I sobre delta X es la tangente del ángulo de fricción interna menos tau sobre sigma. Cuando tau sobre sigma es más chico que el ángulo de fricción interna crítico, el material contrae. Cuando el tau sobre sigma es más
grande que el ángulo de fricción, que la tangente del ángulo de fricción interna crítico, el material dilata. Ahora sí, la siguiente. Entonces acá acabo de tirar una línea inclinada, punteada, que es más reducida que la tangente del ángulo de fricción interna de volumen constante, de la tangente de phi-CB. Eso, como esa línea inclinada es poco inclinada, o sea, tensiones de corte bajas, la trayectoria del suelo es la que se muestra en las líneas verdes. El suelo se mueve como para la izquierda, contrae. En el gráfico que parece un limpiaparabrisas a la izquierda de todo, eso hay que mostrarlo al revés, como que la flecha verde se mueve para la derecha. Flecha verde que se mueve para la derecha quiere decir material reduce su volumen. Y lo importante de esa cosa que parece un limpiaparabrisas es que muestra toda la zona en la cual la flecha verde multiplicada por la flecha colorada, que es la tensión, da un número mayor que 0. La flecha verde representa el incremento de deformación, la flecha colorada representa la tensión. Si el producto entre tensión e incremento de deformación fuera menor que 0, estaríamos violando el principio de la termodinámica. No puede ser. Eso nos enseña que el producto de la flecha verde con la colorada tiene que ser positivo. Y ese producto, acuérdense de los vectores, significa que las dos tienen que apuntar para el mismo lado. Pueden no ser colineales, como en este caso, pero tienen que apuntar para el mismo lado. Esto obliga a la flecha verde a estar dentro del limpiaparabrisas, que para tensiones reducidas le permite contraer, o sea, apuntar a la derecha. Siguiente. Pero si las tensiones son grandes, el material puede dilatar, porque toda la flecha ahora es azul y puede apuntar hacia la izquierda manteniéndose dentro del limpiaparabrisas, que representa el hecho de que la flecha de la deformación, que ahora es azul, multiplicada por la flecha de la tensión, que es colorada, todavía apuntan en la misma dirección. O sea, el producto escalar de los dos vectores es mayor que 0. Lo interesante es que si nos quedamos aquí mismo y producimos instantáneamente una descarga, siguiente, en el mismo momento que producimos la descarga, todavía la tensión no cambió, solamente cambió la dirección, pero no la tensión. Y obligando a la flecha de incremento de deformación a mantenerse dentro del limpiaparabrisas, en descargas siempre debe contraer. Si nos movemos hacia la derecha, en la figura de la derecha, si nos movemos en la figura de la derecha, vemos que la línea de la tensión de formación se pone verde mientras en carga contrae, azul mientras en carga dilata y roja porque en descarga siempre contrae. Contrae, dilata, contrae. Contrae, dilata, contrae. Hay más contracción que dilatación. Una carga cíclica significa un aumento de la tensión, de la presión de poros, una reducción de la presión efectiva. En la siguiente lo resumo. Entonces, en carga hay contracción seguida de dilatación o expansión, solo si el material es suficientemente denso. En descarga hay siempre contracción. Como hay más contracción que expansión, la presión de poros aumenta cuando es no drenado. La presión efectiva disminuye y si el material recibe menos presión efectiva, tiene menos resistencia al corte y como consecuencia, si la muestra es muy suelta, licúa. Y de eso les va a hablar Mauro. Si la muestra es más densa, no llega a licuar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se mueve y se densifica hasta que deja de tener deformaciones plásticas. Quedó suficientemente densa como para quedar en estado, digamos, elástico o cuasi elástico. ¿Cuántos pulsos? Depende del terremoto. ¿Qué amplitud? Depende del terremoto. ¿Cuántos pulsos grandes y cuántos chicos? Depende del terremoto. 3, 4, 10 terremotos con la misma magnitud y duración pueden tener consecuencias muy diferentes. Siguiente, por favor. Esto es la misma presa, el mismo modelo al que le corrimos un montón de terremotos. Todos que tienen la misma energía medida como intensidad de áreas, pero cualquier medida de energía o de terremotos da lo mismo.
el contenido de frecuencias, cuántos pulsos pequeños, cuántos grandes, si los grandes están antes que los pequeños o después. Hay un montón de cosas que intervienen en cómo responde una presa cuando está sometida a un terremoto. Por eso es tan difícil y es tan poco trivial y no es intuitivo elegir 1, 2 o 3 terremotos para diseñar presas. De eso les va a hablar con más detalle, incluyendo un ejemplo, Mauro ahora, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Mauro Sotile. Como dijo Alejo, trabajamos juntos en SRK Argentina. Les pido disculpas que no les comparto mi video, pero bueno, mi internet no es suficientemente bueno. Así que bueno, yo le voy a hablar un poquito sobre los aspectos numéricos relacionados con la modelización dinámica. Vamos a hablar un poco también del modelo PM4SAM, que es un modelo que está bastante de moda, digamos, por así decirlo, para modelar la ecuación dinámica. Y después le voy a mostrar un ejemplo de aplicación para una presa que está en Sudáfrica, que bueno, es una presa, un proyecto real en el que estuvimos trabajando. Entonces, bueno, el primer problema al que nos enfrentamos como modeladores, digamos, es que el espacio semi-infinito es muy distinto a los modelos constitutivos que nosotros somos capaces de realizar, digamos, ¿no? El modelo es finito por una cuestión de poder de cálculo, etc. Tenemos que cortarlo en algún momento. Entonces, para modelar estos fenómenos dinámicos de una forma razonable o adecuada, tenemos que considerar una serie de aspectos que entre ellos se encuentran las condiciones de borde. O sea, ustedes saben, el modelo es finito. Para el caso de un sismo en particular, ahora voy a elaborar un poquito más, tenemos condiciones de borde a los costados que se encargan de absorber las ondas que puedan rebotar. O sea, nosotros vamos a tener ondas que van a subir hacia la estructura, esto va a rebotar, y probablemente tenga una componente que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, y lo que no queremos es que este borde vuelva a meter la onda dentro del modelo, porque eso no ocurre en la realidad. La onda viaja y sale del modelo, ¿ok? Y por otra parte, necesitamos introducir el sismo de alguna forma, y bueno, eso vamos a hablar un poquito más en detalle, pero lo que se hace esencialmente es colocarlo en la base del modelo. ¿Ok? Entonces, empezamos hablando por tipos de amortiguamiento. Hay 3 tipos de amortiguamiento que ustedes tienen que conocer y tener en cuenta al momento de hacer este tipo de modelaciones. Uno es radiación, en el cual el medio continuo disipa la energía en función de la distancia de la fuente. O sea, este es un problema meramente geométrico y se produce por disipación de energía por una diferencia de fase entre la componente vertical y la componente radial u horizontal de la onda. Entonces, respecto a eso no hay mucho que hacer, digamos. Sí, por otra parte tenemos el amortiguamiento viscoso, que es el tipo de amortiguamiento en el cual el medio disipa energía en función de la velocidad de las partículas. ¿Ok? Y por último tenemos el amortiguamiento histerético, en el cual el medio continuo disipa energía en función de la amplitud de la deformación. ¿Ok? Entonces, esto depende de la velocidad de las partículas. A mayor velocidad, mayor energía disipamos. Y esto depende de la amplitud de la deformación de corte que estamos imponiendo en una zona del continuo, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar un poquito más sobre esto. Entonces, en primer lugar, yo les anticipé que cuando nosotros tenemos un modelo, voy a dibujar acá chiquito, tenemos una malla en la cual estamos poniendo un sismo, esto llega a la superficie donde tenemos nuestra pesita o nuestra estructura, y esto empieza a rebotar, ¿ok? Y cuando llega al borde del modelo no queremos que vuelva a entrar, queremos absorberlo, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es pensar en bordes viscosos absorbentes. ¿Cómo funcionan nuestros bordes viscosos absorbentes? Básicamente lo que se hace es, en los bordes del modelo, generalmente se utilizan en los bordes izquierdos y derechos. Hay algunos casos en los que se usan en la base, cuando la fuente de generación de
las ondas están dentro del modelo, por ejemplo cuando tenemos una máquina o alguna zapata con carga dinámica, donde solo queremos que la onda viaje y se vaya, pero en el caso del sismo, donde estamos induciendo el terremoto en la base, acá en la base no usamos bordes absorbentes, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? En cada nodo de los bordes del modelo, lo que se hace es colocar unos dashpots o amortiguadores que absorben, o sea, absorben o colocan una componente normal y una componente tangencial de tensiones que depende de coeficientes C1 y C2, o sea, coeficiente que valía entre 0 y 1, o el valor que calibren, digamos, o sea, hay valores estandarizados para esto, de la densidad del material, de la velocidad de onda P, siguiendo un poco lo que habló Andrés hoy, y de la velocidad de onda de corte. Y por otra parte, de la velocidad normal y la velocidad tangencial de este nodo en particular. ¿Ok? Entonces, esto es preciso para ondas perpendiculares, funciona bien cuando tenemos incidencias de hasta 60 grados, es decir, si la onda pega de una forma o sea, con una inclinación muy alta, esto ya no funciona tan bien. Es recomendable cuando la fuente es interna, como lo dije anteriormente, y tiene un problema de que puede inducir deformaciones permanentes para ondas de baja frecuencia o cargas estáticas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, cuando teníamos un modelo de esta naturaleza, tenemos la presa y termina acá, porque no podemos hacer un modelo infinito. Si usamos bordes viscosos, puede ser que tengamos algún tipo de derrame o alguna deformación un poco rara en los costados. Así que es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Otro tipo de bordes, que es el que se usa generalmente, son los bordes de campo libre, que básicamente es una combinación de bordes viscosos, como ven acá al costado, pero en lugar de aplicar una tensión normal, una tensión tangencial, lo que se hace es vincularlos a una columna de elementos finitos que trata de representar las condiciones del campo en ausencia de la estructura o en ausencia de la presa y demás. O sea, es la respuesta virgen del campo. ¿Ok? Bueno, esto tiene un montón de ventajas, digamos, y mejora lo que son los bordes viscosos para este problema en particular. Tiene un detalle, por ejemplo, en Plaxis, que requiere que se tenga que insertar interfaces verticales en los bordes del modelo, lo cual es algo poco intuitivo, pero bueno, en caso que ustedes armen su modelo y quieran colocar este tipo de bordes, si no usaron la interfase, Plaxis se lo va a decir. Y en el borde inferior, tal como les había anticipado, lo que se usa, en este caso, cuando queremos inducir una onda que propaga hacia arriba y ver cómo interactúa con la estructura que estamos analizando, lo que hacemos es colocar un borde que se llama aceleración basal o compliant base en inglés, y es como lo llama Plaxis, por ejemplo. Lo que se hace acá es, la aceleración se coloca en la base como un desplazamiento prescripto, y al desplazamiento se le asigna ¿cómo es? Un input de aceleración versus tiempo, que sería el sismo, ¿no? Lo que hace Plaxis es, convierte esa aceleración en fuerza, y esas fuerzas son las que inducen la onda dentro del modelo. ¿Ok? Pero hay un problema. Nosotros lo que queremos es que la onda, como lo dije anteriormente, entre por la base del modelo, llega hasta arriba, esta onda va a rebotar, y si llega hasta acá, no queremos que vuelva a entrar al modelo, porque en la realidad eso no pasa. Entonces necesitamos que en la base, aparte de inducir la onda, podamos absorber esa onda que está llegando. Entonces lo que hace esta condición de borde es combinar esto que les comentaba, que convierte la aceleración en fuerza con unos bordes absorbentes, digamos. O sea, es un híbrido entre los bordes absorbentes y esto que permite inducir el sismo. Bueno, entonces hasta acá solo hablé de cómo tratamos los bordes del modelo. ¿Ok? Tenemos ondas que se están propagando, tenemos que sacarla del modelo de alguna forma para que la modelación no sea irrealista. Ahora bien, ahora me voy a enfocar al
en el amortiguamiento propio del material, ¿ok? Entonces, uno de los tipos de amortiguamientos propios del material es el amortiguamiento viscoso, que como les dije anteriormente, es el amortiguamiento que depende de la velocidad de la carga, ¿ok? Entonces, acá a la izquierda está la ecuación, digamos, del movimiento de una partícula con una cierta masa, y a la derecha está la mismísima ecuación, nada más que está expresada en matrices, o sea, en vez de tener una masa aislada para un nodo en particular o una región en particular, tenemos matrices, o sea, matrices de masa, matrices de amortiguamiento y matrices de rigidez. ¿Por qué? Porque los nodos en los elementos finitos interactúan entre sí, entonces necesitamos matrices para describir eso. Respecto al amortiguamiento, hay un amortiguamiento crítico, digamos, que está dado por la rigidez y por la masa, que sirve para determinar qué tipo de amortiguamiento estamos teniendo, digamos. O sea, si nosotros insertamos un valor de C que es menor que este amortiguamiento crítico, vamos a tener un valor de amortiguamiento que es menor a 1, y vamos a estar subamortiguando el sistema, y va a seguir esta trayectoria acá. Si es igual a 1, tenemos algo que es críticamente amortiguado, y si es igual a 2, tenemos algo que va a estar sobreamortiguado y va a tardar un poco más en disipar la energía. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto en los elementos finitos? Acá viene el famoso Rayleigh, que seguramente muchos de ustedes escucharon hablar. Esta es la ecuación en términos de elementos finitos, la ecuación gigante que tenemos que resolver, el sistema de matrices, vectores y demás, donde acá hay una particularidad importante entender esto. Si nosotros analizamos un problema meramente estático, estamos considerando solo esa parte, digamos, ¿no? Donde para nosotros en los elementos finitos lo que hacemos es resolver desplazamientos, y esto significa que necesitamos invertir la matriz de rigidez y multiplicarla por las fuerzas, ¿ok? Invertir la matriz de rigidez significa que, o sea, es uno de los mayores costos computacionales que tiene el método de los elementos finitos, y más aún cuando son problemas no lineales, la matriz de rigidez depende de las tensiones. Entonces, lleva a un proceso iterativo que, bueno, tiene un costo computacional asociado, ¿no? Por otra parte, la matriz de masa puede ser, se la puede formular de forma diagonal. O sea, que esté formulada de forma diagonal significa que si nosotros tenemos nuestros elementos, por ejemplo, asuman que es algo así, perdón, algo así, estos son mis nodos, lo que significa es que a este nodo nosotros le asignamos una masa determinada, y la masa de este nodo no depende de la masa en los otros nodos. O sea que si vemos la matriz, es una matriz que solo tiene componentes diagonales. Porque en términos de masa no hay interacción entre nodos. Entonces, si esto es diagonal y la matriz de rigidez es densa y necesitamos invertirla, respecto a la matriz de viscosidad, para resolver este problema tenemos dos opciones. Una es invertir también la matriz de viscosidad, lo cual tendría un costo computacional gigante, y aparte hay un gran problema respecto a la matriz de viscosidad, que es muy difícil y muy raro y costoso determinarla, digamos. O sea, realmente es complicado, digamos, y poco práctico. Entonces, acá sale la genialidad de Rayleigh, que dice que la matriz de amortiguamiento es una combinación lineal entre la matriz de masa y la matriz de rigidez. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que la matriz de masa es una matriz diagonal, ¿ok? Costo computacional 0, y la matriz de rigidez ya la invertimos, ¿ok? Ya tuvimos el costo de invertir la matriz de rigidez. Entonces, al hacer una combinación lineal, el costo marginal computacional es muy, muy bajo, ¿ok? Entonces, beta es el coeficiente que controla el amortiguamiento. O sea, si ven acá ustedes tienen amortiguamiento versus frecuencias.
Beta controla el amortiguamiento a bajas frecuencias y alfa controla el amortiguamiento a más altas frecuencias. La combinación de los dos es esta curva roja que tenemos acá. Entonces, lo que se hace típicamente en la práctica es, ustedes definen un umbral de amortiguamiento, que bueno, en problemas geotécnicos varía típicamente entre 0,5, 3%, algunos pueden llegar a usar hasta un 5%, depende mucho del caso en particular, pero lo que se hace es definir un amortiguamiento objetivo y se determina el alfa y el beta para que eso ocurra, digamos, ¿no? Entonces, en este caso en particular que se muestra, por ejemplo, vemos que se amortigua un 3% entre una frecuencia de algo así como 0,25 Hz y una frecuencia de 2,5 Hz, más o menos, ¿ok? Y dentro de este rango sabemos que tenemos ese amortiguamiento. Esto, por supuesto, varía, como les dije, en función del problema en particular que estamos analizando. Ahora voy a explicar un poquito más eso. Por otra parte, tenemos el amortiguamiento histerético, que también es un amortiguamiento del material, en el cual se produce disipación de energía durante un ciclo cerrado. ¿Ok? Esto es un fenómeno elastoplástico que no depende de la velocidad de la carga. ¿Y cómo se cuantifica esta disipación de energía? Básicamente es esta área en punteadito, es la energía que se disipó, y esta área en rayado es la energía almacenada. ¿Ok? Entonces, esta es la forma, o sea, con algún factor de conversión se determina cuál es el damping, o el amortiguamiento, entre lo que se disipó y lo que se acumuló. Como les decía, esto depende de la amplitud de la deformación cíclica. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una distorsión angular y, una distorsión y una tensión de corte, cuando la distorsión es muy pequeña, esto oscila prácticamente sin disipar energía, y a medida que la distorsión se va aumentando, el área de la energía disipada cada vez se hace mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que representa este gráfico. Está ahí. ¿Cómo podemos modelar este amortiguamiento histerético? Bueno, hay algunos modelos constitutivos que tienen alguna capacidad, si bien no es óptima, pero andan bien. Uno de ellos es el HC-Small, que es un modelo que tiene una formulación, por ahí algunos de los que ya trabajaron ya tienen idea de cómo funciona esto. Cuando, por ejemplo, yo cargo el material hasta acá, ¿no? Hasta este punto. Cuando descargo el material, empiezo a descargar con E0, o sea, la rigidez inicial o la rigidez baja de deformaciones, que es un parámetro. Y esa rigidez se va degradando hasta un cierto punto. Si yo paro y vuelvo a cargar, eso otra vez se carga con la rigidez E0, y esa rigidez se va degradando hasta llegar al mismo punto. ¿Okay? Cuanto mayor es la amplificación de la descarga, mayor es el damping que tenemos. ¿Okay? El problema que tiene HC-Small es que la disipación es por daño isotrópico, o sea, depende de la presión media, digamos. O sea, no está atada a las deformaciones inducidas por cambios en las funciones de corte. Y la otra limitación que tiene HC-Small es que no puede reproducir licuación ni carga cíclica. ¿Ok? Entonces, este es un modelo que sirve para el caso, por ejemplo, que mostró Alejo al comienzo, donde tenemos una presa de enrocado, queremos ver, queremos reproducir bien el fenómeno histerético para disipar relativamente bien la energía durante carga cíclica, pero este modelo no sirve para acumular presiones de poros y reproducir fenómenos de licuación. ¿Ok? Para eso está el otro modelo, que es el PM4Sun, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cuándo usamos cada tipo de amortiguamiento? ¿Ok? Radiación se usa siempre, es un problema geométrico, o sea, esto ustedes no pueden elegir si lo usan o no. El viscoso depende de qué modelo constitutivo están usando. Por ejemplo, si ustedes usan Mole Coulomb, G-Brown, Hardening Soil Model, no el Small, sino el Hardening Soil solo, o el Soft Soil, todos estos modelos tienen una formulación de esta naturaleza. ¿Ok? Tienen un módulo de descarga que es constante,
y por lo tanto no es capaz de reproducir el ciclo histerético que estábamos mostrando anteriormente. Entonces, para este tipo de modelo, probablemente el amortiguamiento viscoso que ustedes tengan que poner sea mayor que el de HS-Small, porque HS-Small tiene capacidad de reproducir el amortiguamiento histerético. ¿Ok? Y el histerético se usa, por supuesto, siempre que se pueda y está atado a la formulación del modelo constitutivo. Como dije, HS-Small hace un buen trabajo, PM4SAN también, que lo vamos a ver más adelante. Lo que se hace es completar con un pequeño amortiguamiento viscoso, porque justamente, voy a pasar esto y voy a venir acá, el modelo no tiene capacidad de captar amortiguamiento a muy bajas deformaciones. ¿Okay? Entonces acá ustedes ven un trabajo que hizo Eric Lino, que espero que esté conectado, de la oficina de SRK Perú, donde se evaluó el amortiguamiento en un rockfill, en un rocado, y lo que se hizo después fue calibrar el modelo HS-Small para el subsecuente uso en modelo FEM, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, el modelo bastante bien capta el damping de amplitudes de deformaciones bastante altas, no bastante altas, 1 por N menos 5, pero por debajo de, por ejemplo, 1 por N menos 6, el damping que puede predecir el modelo es prácticamente nulo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es agregar un pequeño amortiguamiento de Rayleigh para poder captar este amortiguamiento de 1% a bajas deformaciones. Y después se deja que el modelo haga su trabajo con las capacidades que tiene, ¿no? Bueno, ¿qué implicancia práctica tiene todo esto que estoy explicando? Que parece un poco teórico, pero es realmente importante. Lo que les muestro acá es la misma presa, el mismo sismo, y se usan arriba bordes viscosos. O sea, si recuerdan, esto es el modelo, con la presita en el medio, bordes viscosos al costado del modelo, lejos de la presa, y abajo están los bordes de campo libre al costado también, que también están lejos de la presa. ¿Ok? Y después tenemos los valores, los coeficientes C1 y C2 igual a 1, que son los que recomienda Plaxis por default. Después, en este caso, cambiamos el C2, entre este y este, solo cambiamos el C2 y lo bajamos a 0.25, o sea, absorbemos menos componente tangencial de la onda en el borde. Y entre este y este, cambiamos el valor de beta del amortiguamiento de Rayleigh. Entonces, fíjense qué interesante esto. Si usamos los valores por default de Plaxis, el campo libre nos dice que tenemos asentamientos de 25 metros en la cresta. Esto está bien, es una presa de 200 metros de altura y estaba sujeta a un sismo de un PGA de 1G o algo así, o sea, era ridículamente alto. Pero, bueno, 25 metros versus 19 de los bordes viscosos, o sea, hay como un 20% de diferencia o algo así. Y fíjense qué pasa si nosotros bajamos el C2 de 1 a 0.25, que es factible, el asentamiento baja a la mitad. ¿Ok? Y en este caso baja a menos de la mitad. Y si pasamos de este caso a este, donde cambiamos el valor de beta, el coeficiente Rayleigh, bueno, el asentamiento es un poco menor a lo que teníamos en el caso del medio, pero, bueno, no es la mitad, digamos, está más o menos en el orden. Entonces, la moraleja de esto es, o sea, cuando hagan esto, háganlo realmente a conciencia, investiguen, hagan análisis de sensibilidad, prueben distintas cosas, porque, bueno, los resultados pueden cambiar dramáticamente, ¿no? Bueno, por último, esto es más bien es compartir un poco mi experiencia personal, respecto a qué registro sísmico tenemos que introducir en una compliant base. Y acá yo les recomiendo que cuando hagan análisis dinámicos tengan en cuenta qué software están usando, lean los manuales, sean curiosos porque realmente cambia mucho entre uno y otro. Plaxis, por ejemplo, lo que requiere es que en la base del modelo, en el caso de que esto sea una roca, o sea, que no esperemos demasiado daño cuando propagamos la onda, tenemos que poner
una aceleración que esté escalada por la mitad. ¿Y por qué tiene que estar escalada por la mitad? Pues nosotros ponemos acá una onda que viaja hacia arriba, la onda llega a superficie, rebota y baja, y cuando la onda que sube se superpone con la onda que baja, la amplitud es lo que pusimos por 2, ¿ok? Entonces, esencialmente estamos llegando al PGA que queremos o que necesitamos o que nos pidieron. Mi recomendación es, hagan siempre la prueba, no les cuesta nada hacer un modelito así sencillo como este antes de correr la presa, porque realmente puede generarle un dolor de cabeza. Eso es un poquito compartiendo mi experiencia. Respecto a las consecuencias prácticas del amortiguamiento. Bueno, acá hay 3 videos bien distintos. En el primer video, voy a volver a reproducirlo, tenemos estamos agitando un volumen de material que no tiene ni amortiguamiento de Rayleigh ni bordes viscosos, y es un material que va a moverse indefinidamente. ¿Por qué? Por eso que les mencionaba que las ondas viajan, o sea, rebotan en superficie, viajan a los costados y siguen rebotando dentro del modelo indefinidamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si agregamos un amortiguamiento de Rayleigh? ¿Ok? Todavía tenemos bordes fijos con amortiguamiento de Rayleigh. Entonces empezamos a agitar, el medio empieza a disipar energía por Rayleigh únicamente y eventualmente en algún momento converge. ¿Ok? De todos modos esto está mal porque las ondas siguen propagándose dentro del medio y eso no queremos. Y el último video es qué pasa cuando usamos bordes absorbentes. ¿Ok? Agitamos el modelo, termina el pulso, el medio se mueve y vuelve a la situación inicial y ahí termina. ¿Ok? No hay ni ondas que se están disipando, no hay ningún problema numérico, por así decirlo. ¿Ok? Entonces esto ilustra bastante bien por qué hay que considerar amortiguamiento de Rayleigh y por qué hay que considerar los bordes, las condiciones de borde apropiadas, digamos, ¿no? Bueno, por último, comparto una serie de aspectos que son puramente numéricos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar la malla que vamos a utilizar y el tiempo de paso que vamos a utilizar para correr nuestro análisis. Lo primero que tenemos que chequear o verificar es que el tamaño máximo de los elementos sea menor a esto, la longitud de onda mínima dividido 8, para evitar el filtrado numérico de frecuencias altas. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un material, o sea, tenemos una velocidad de propagación de onda que, bueno, por supuesto que va a depender mucho de qué zona del modelo estamos evaluando, ¿no? O sea, ustedes saben que la velocidad de propagación de onda es la raíz de g dividido la velocidad del material. Entonces, si tenemos una roca, un lecho rocoso con una rigidez muy alta, la velocidad de propagación va a ser muy alta, pero probablemente la velocidad de la presa que estemos analizando sea mucho menor que la del lecho rocoso. Y por otra parte tenemos la frecuencia máxima que tiene el sismo o la frecuencia máxima que a nosotros nos interesa analizar. En el caso de las presas, por ahí los que ya trabajaron saben más o menos que las frecuencias predominantes de las presas están más o menos entre 1 y 3 Hz, los periodos fundamentales. Entonces, principalmente lo que se hace es analizar frecuencias máximas de hasta 10 Hz, más o menos. O sea, 10 Hz es un valor razonable para este tipo de problemas. Entonces, se supone que nosotros tenemos una malla en esta zona, tenemos una malla en esta zona, y deberíamos verificar que cada elemento que tenemos cumpla con esta condición, que la longitud máxima del elemento cumpla con esto. Por supuesto, esto es impráctico y lo que se hace generalmente es adoptar algunas zonas en particular para verificar en 3-4 lugares de la malla. ¿Okay? Por otra parte, tenemos el tamaño máximo del paso de tiempo, que lo limitamos para que la onda no viaje más de un elemento por paso. ¿Okay? Si nosotros tenemos una malla demasiado fina y una velocidad de onda de propagación demasiado alta, vamos a requerir un delta T muy bajo para que la onda no propague más de un elemento por vez, digamos.
Y eso simplemente es por el hecho de que no queremos que se pierda información en el proceso. Y lo otro que es importante analizar, digamos, cuando estamos cargando un sismo es ver qué frecuencia de muestreo tiene el sismo. O sea, típicamente los registros del PIR o alguna base similar, como mostró Andrés anteriormente, tienen tiempos de muestreo de 0.01 a 0.02 segundos. ¿Ok? Eso significa que la frecuencia máxima que puede reproducir ese sismo es de 100 a 50 Hz. ¿Ok? Y en esta figura se ilustra un poco mejor el problema, digamos, de por qué esto es importante. Supongan que ustedes tienen que la onda roja es la onda real, ¿ok? Y esa onda roja tiene un tiempo de sampleo del periodo dividido 10. El periodo de esta onda es de 1 segundo. Entonces ustedes, con la onda roja, samplearon 10 veces entre cada onda, entre cada periodo, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de samplear el periodo dividido 10, samplean cada un periodo? Lo que van a hacer es, bueno, en tiempo 0 era esto, en el tiempo 1 samplean esto, en el tiempo 2 samplean esto, y terminan teniendo esta curva azul que prácticamente no tiene nada que ver con la onda real que tienen, digamos, ¿ok? Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta, porque si por ahí el sismo que están usando tiene un tiempo de sampleo demasiado alto, puede afectar a su análisis. Ok, ahora pasamos al modelo PM4SAN. No voy a entrar mucho en detalle. Les recomiendo que si alguno quiere indagar un poco más en el tema, mire, nosotros en la Facultad de Ingeniería de la UBA estamos dictando un posgrado y estas clases están subidas en YouTube con explicaciones súper detalladas, así que pueden buscar y mirar ahí más en detalles. Yo voy a introducir un poco el modelo y voy a tratar de destacar cuáles son sus ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Entonces, este modelo está basado en SAN, que es el modelo que mostró Andrés anteriormente, un modelo mucho más complejo y con mucho más capacidades que el PM4SAN, pero tiene una serie de cosas que lo mantienen muy útil, digamos, ¿no? Está formulado en tensiones efectivas, un modelo que está formulado en estado crítico, tiene endurecimiento cinemático. Esto significa que podemos captar la generación de presiones de poros con carga cíclica, esto es, viéndolo en PQ, es que el modelo pueda captar esto, que como dijimos en HSmol no podemos. Y bueno, tiene otra serie de ventajas. Por ejemplo, que incorpora un fabric tensor, son cosas numéricas para representar bien el comportamiento del material. Tiene una limitación bastante fuerte, que es un modelo 2D por la formulación de la función de fluencia que tiene. Es decir, que no, o sea, solo pueden usar para hacer un modelo de estado plano, no lo pueden usar para hacer un modelo 3D. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las variables de estado de este modelo? Si alguno ya está familiarizado con la mecánica de estado crítico, van a recordar que tenemos la relación de vacíos, logaritmo natural de la presión, la línea de estado crítico, es decir, cuando el material fue sometido a corte y ya no cambia más volumen, se puede representar con una recta que tiene más o menos esta forma, ¿ok? Con un exponente m igual a 0, por supuesto, una recta. No estoy seguro de esto, perdón. Lo que se hace es, se usa el crítico, es igual a un gamma menos un lambda por el logaritmo natural de la presión dividido una presión de referencia. ¿Ok? Que probablemente sea similar a esto. Sí, bueno, algo similar. Okay. El problema o sea, lo que hace PM4SAN es que no expresa la línea de estado crítico en relaciones de vacío, sino lo que hace es expresarla en densidad relativa. ¿Ok? Entonces, si nosotros conocemos la relación de vacío mínima y la relación de vacío máxima, esto es trivial convertirlo de un espacio a otro. ¿Y por qué hace eso? Porque lo que hace es usa la formulación de Bolton con estos parámetros R y Q,
que están aquí, que son parámetros estandarizados de Bolton, para que el usuario pueda utilizar el modelo sin necesidad de hacer ensayos de laboratorio, digamos, ¿ok? Esto tiene sus ventajas, pero también puede ser muy peligroso, ¿ok? Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Nosotros típicamente lo que hacemos es, tenemos no sé por qué me queda tan feo eso, y lo tenemos son, por ejemplo, ensayos triaxiales que nos muestran la línea de estado crítico acá. Necesitamos 5 o 6 ensayos triaxiales para definir una línea. El PM4Sun lo que dice es que si conocemos ya estos parámetros, podemos ajustar esta curva directamente sin hacer ensayos, ¿ok? Lo cual es un poco peligroso, ¿no? Bueno, y aquí abajo se muestran algunas otras relaciones que, bueno, ya no implican la linealidad entre la relación de vacíos y la presión de referencia. Son otras, Dafalis y Mansari, que es del modelo que explicó Andrés, Bauer y Friso, ¿ok? Son relaciones que están un poco mejor que las que usa el modelo. El modelo tiene superficies límites, que bueno, no voy a entrar mucho en detalle con esto porque Andrés más o menos ya lo explicó, pero sepan que tiene 3 superficies, una límite, que es la bounding, una dilatancia, que es la dilatancy, y la de estado crítico, que es la línea de estado crítico, está dada por el ángulo de flexión. ¿Okay? Lo que está bueno de acá es lo siguiente. Si ustedes tienen logaritmo neperiano de la presión, densidad relativa, acuérdense que esta era su línea de estado crítico. Si el material es dilatante, o sea, si tiene un parámetro de estado relativo menor a 0, va a estar por acá. Si el parámetro de estado es menor a 0, esta límite, este valor se hace positivo, y este exponente se hace mayor a 1, entonces la bounding line queda por arriba de la critical state. Y la de dilatancia queda con un valor menor a 1, o sea, queda por debajo de la línea de estado crítico, tal cual está en esta figura. ¿Esto qué ventaja tiene? Que puede captar el cambio de fase, como explicaba Alejo al comienzo, donde el material puede tener una trayectoria de compresión y después cambia a una trayectoria de dilatante, digamos, ¿no? El caso contrario pasa cuando el estado del material está por acá arriba, el valor es mayor a 0, el material es contractivo, entonces la línea de dilatancia pasa del otro lado, el material prácticamente, o sea, no dilata, y la bounding line pasa de este lado, queda por debajo de la critical, y permite generar mayor contracción y mayor presión de poros. ¿Okay? Entonces, hay un parámetro de PM4Sun, que es el HP0, que yo lo llamo parámetro mágico, porque básicamente permite al usuario ajustar este gráfico de CSR, del Cyclic Stress Ratio, versus el número de ciclos en falla. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen data experimental, con este valor de HP0 pueden ajustar la respuesta del material. Y lo que está bueno, que muestra esta figura, es, independientemente del valor de HP0, es que para distintos valores de parámetros de estado relativo, o sea, esto es bastante menor que 0, esto es bastante mayor que 0, esto es contractivo, esto es dilatante, con un mismo set de parámetros podemos cubrir este abanico de respuesta, ¿ok? Por ejemplo, para 10 ciclos, un material muy contractivo va a dar una resistencia de 0.07, y ese mismo material con esos mismos parámetros, pero con un estado más dilatante, puede llegar a dar hasta 0.15, ¿ok? Esta es la virtud que tiene el modelo. Bueno, acá se muestra una comparación entre ensayos de laboratorio, que está en gris, y la respuesta que se obtiene a partir del modelo. Fíjense que bueno, el desarrollo de las deformaciones de corte con los ciclos se reproduce bastante bien. No así la generación de presión de poros. O sea, por ahí el modelo tiende a subpredecir lo que se midió. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Entonces, ¿qué se hace?
para tratar de tener una respuesta un poquito más realista. Lo que se puede hacer es hacer un análisis de sensibilidad con este valor de HP0 de forma tal de reproducir un poco mejor la generación de presión de poros con los ciclos. En este caso en particular, fíjense que tenemos la data, que es esta que se midió, donde este valor de HP0 la verdad que calibra bastante bien, porque predice la presión de poro de forma razonable con el número de ciclos, y predice el valor de número de ciclos en falla, perdón, número de ciclos al cual se produce la falla. A medida que nosotros vamos aumentando el valor de HP0, vamos yendo hacia la izquierda, perdón, bajando el valor de HP0, vamos captando mayor generación de presión de poros para un mismo número de ciclos. Por ejemplo, este que tiene 10 números de ciclos, para un HP0 de 1,8 predice esta presión de poro, para un HP0 de 0,75 predice esto. ¿Ok? Bueno, para concluir, les voy a mostrar un ejemplo de aplicación de la ecuación sísmica en una presa en Sudáfrica. Esta es la presa. Es una presa bastante grande, fíjense que tiene como 130 metros de altura o algo así. Es una presa que todavía no se construyó y usamos ensayos in situ y ensayos de laboratorio de otra presa que estaba al lado con los mismos relaves para armar nuestro modelo, ¿no? Bueno, entonces una presa que está construida por el método aguas arriba, tenemos tailings que están depositados ¿cómo es? Sin compactación y de forma saturada, o sea, son materiales que son contractivos y por lo tanto tienen riesgo de licuar. Y aquí lo que tenemos es un dren cortina que tiene el propósito de mantener la parte del pie de la presa seca. Entonces si no hay agua, no hay riesgo o hay un riesgo mucho menor de que haya licuación dinámica. Y bueno, hay una serie de drenes horizontales que están en la base de la presa. ¿Cuál es la estrategia de modelación? Lo primero que nosotros queremos saber es cuál es el parámetro de estado que tenemos en los relaves. ¿Ok? Si recuerdan lo que expliqué anteriormente, en el modelo PM4SAN, pido disculpas, este se ve bastante feo. En el modelo PM4SAN, si lo dibujo por acá, teníamos P, logaritmo, densidad relativa, teníamos la línea de estado crítico, y si nosotros estábamos por debajo de la línea de estado crítico, el material era mucho más resistente que si estamos por encima de la línea de estado crítico. ¿Ok? Entonces, antes de evaluar esto en términos de densidad relativa, lo evaluamos en términos de relación de vacíos. ¿Y esto cómo se hace? Hay un método que es como el más riguroso, por así decirlo, que se llama Shuttle-Jeffries, que implica la calibración del modelo NORSAN, una serie de ejercicios de modelación numérica con CPT-Widget, que es un programa de elementos finitos que, bueno, parece complejo, pero está muy bien implementado por Shuttle-Jeffries, de forma tal que prácticamente haciendo un clic se corre, o sea, esto no es nada complejo, y una vez que se obtiene una serie de parámetros, se interpreta el parámetro de estado a partir de ensayos CPT. ¿Ok? Una vez que sabemos la distribución del parámetro de estado de CPT, en cada uno de los CPT, evaluamos la distribución espacial a lo largo de la presa, ¿ok? Para ver cuáles son las zonas más sueltas y cuáles son las zonas más densas. Entonces, acá a la derecha lo que se muestra es una comparación entre, por ahí los que ya trabajaron con CPT y están en tema, es, bueno, los parámetros de estado con los que se llaman screening methods, que son los métodos de Robertson y Binan-Jeffries, que básicamente se usa solo la data del CPT y una serie de correlaciones para interpretar el parámetro de estado. Y esta acá que dice SRK Argentina es la que se interpretó con el método de Shuttle-Jeffries. Bueno, en este caso en particular dan cosas bastante similares, pero tengan en mente que hay casos en los que lo que se mide es bastante distinto de lo que se interpreta a partir de correlaciones. Entonces, bueno, acá hay un caso, un ejemplo, digamos, de calibración de NORSAN, que se utilizó para aplicar esta metodología de Shuttle-Jeffries. Lo que está bueno mostrar acá es que
Bueno, tenemos un mismo material, tenemos 3 ensayos no drenados, que son estas curvas azul, naranja y gris que ven, una misma presión de confinamiento inicial y 3 respuestas no drenadas bien distintas. ¿Y por qué eso? Porque el parámetro de estado para las 3 muestras son bien diferentes. Entonces, si ustedes recuerdan esto de la línea de estado crítico que yo mencionaba anteriormente, el gris, que es esta, que tiene prácticamente ningún ablandamiento, tiene un parámetro de estado que es esto, este valor menos este valor, ¿ok? Este es el parámetro del gris. Y el azul, que es la que más contrae, que llega a un pico bastante menor que el gris, y llega a una resistencia residual muchísimo menor que la gris, es justamente la que tiene un parámetro de estado mayor de ambos, ¿ok? Entonces, esto ilustra cómo el parámetro de estado juega un rol extremadamente importante en la modelación de la ecuación, tanto estática como dinámica. ¿Okay? Entonces, volviendo a la distribución del parámetro de estado en la presa, esto de acá arriba muestra una superposición de todos los CPTs en la presa existente que les había mencionado, que están agrupados por rangos, digamos. Entonces en amarillo es lo que tiene un parámetro de estado negativo o muy cercano a cero, o sea, vamos a esperar un comportamiento predominantemente dilatante. En rosado está la parte que es apenas contractivo, y en negro está la parte que es más contractiva. Entonces, si miramos así en términos generales, nos damos cuenta que a medida que vamos aumentando la presión de confinamiento, o en otras palabras, la altura de la presa, el material tiende a ser más contractivo. Entonces lo que tratamos de hacer fue reflejar esto, que son mediciones, en esto que es nuestro modelo de la presa que les mostraba inicialmente. Entonces, en los primeros metros, lo que hacemos es considerar un parámetro de estado relativamente bajo, y después lo vamos aumentando con la profundidad. ¿Ok? Esto, por supuesto, es una hipótesis y la tuvimos que hacer porque la presa todavía no estaba construida. En caso de que ustedes tengan el ensayo CPT hecho en una presa existente, por supuesto que usan los valores que interpretaron a partir de esos ensayos. Digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo calibramos PM4SUN? No voy a entrar mucho en detalles, sí me gustaría que vean que estos puntos grises son los puntos que obtuvimos a partir de ensayos de laboratorio, y como les decía, PM4SUN por default trae un parámetro Q y un parámetro R, donde Q es 10 y R es 1.5. Si ustedes grafican esto con estos parámetros, probablemente tengan una curva que es una cosa así. ¿Ok? Está bien lejos de los puntos que medimos en laboratorio. Entonces, este es un buen ejemplo en el cual los parámetros por default de PM4SUN tienen que ser ajustados para reproducir el comportamiento del material de forma razonable. Digamos, ¿no? No podemos usar siempre los parámetros que vienen por default. Entonces, si recuerdan de esto, saben que tenemos la distribución del parámetro de estado en la presa. Por otra parte, calibramos nuestra línea de estado crítico para PM4SUN. Entonces, si nosotros esto de parámetros de estado se puede convertir en el parámetro de estado relativo, que no es más que el parámetro de estado expresado en función de la densidad relativa. ¿Ok? Es una cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para asignar la densidad relativa que represente este parámetro de estado? Lo que se hizo en este caso fue lo siguiente. Nosotros hicimos el recrecimiento de la presa y tenemos una distribución de presiones efectivas antes de que ocurra el sismo. ¿Ok? La presión, por supuesto, aumenta con la profundidad, como todos esperaríamos. Y entonces, como conocemos la presión, conocemos este valor de parámetro de estado relativo, lo que podemos hacer para cada volumen de suelo, le asignamos la densidad relativa que se corresponde. Por ejemplo, venimos a este caso. Este puntito acá
tiene una presión de confinamiento de 500 o 550, entonces estamos más o menos por acá, ¿ok? Y a su vez tiene un parámetro de estado de 0,15, ¿ok? Entonces, imagínense que esto hay que convertirlo de parámetro de estado a parámetro de estado relativo. Pero bueno, asumamos que es similar, ¿ok? Solo permítanme hacer eso para hacer el ejemplo. Entonces, este punto acá representa para esta presión un parámetro de estado 0, y un parámetro de estado 0,15 va a ser algo que va a estar por acá, ¿ok? Este valor acá significa el parámetro de estado de 0,15 o el equivalente, ¿ok? Entonces, a ese material hay que asignarle, antes de correr el sismo, esta densidad relativa de 0,5. Entonces, si venimos por acá, este material de acá, bueno, no tiene 0,5, tiene 0,55. Pero bueno, es para que entiendan el concepto de lo que hay que hacer antes de correr el sismo. ¿Esto cómo se hace? Por supuesto, tienen un modelo que tiene 500 volúmenes de suelo, no lo pueden hacer a mano porque, bueno, es prácticamente imposible. Entonces lo que se hizo en este caso fue escribir una rutina de Python que lo que hace es, se mete en el modelo, levanta todos los datos para cada volumen, calcula una presión media, promedio, dentro de ese volumen, le asignamos este valor, convertido a parámetro de estado relativo, y con esto determinamos un valor de densidad relativa que se le pone a cada uno de los volúmenes. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al análisis propio. Lo que hicimos fue analizar 3 casos distintos. El S0 es el caso base, donde tenemos el DREN cortina, asumiendo que funciona en su totalidad. El caso 1 es qué pasa si desactivamos el DREN cortina y los drenes están aquí abajo. Bueno, el nivel freático por supuesto sube un poco. Y el tercer caso es por ahí un experimento numérico para ver qué pasa cuando aumentamos el Air Entry Value, a eso hace referencia a esta sigla AEB, que es básicamente el valor de succión a partir del cual el material se desatura. ¿Y esto por qué es importante? Porque en Plaxis, si ustedes usan, por ahí los que hicieron ya modelación de suelos parcialmente saturados, si ustedes consideran, por ejemplo, el grado de saturación acá, unos metros arriba del nivel freático, probablemente el grado de saturación sea algo así como 90%. Ustedes van a decir, bueno, listo, está bien, está casi saturado. Bueno, sí, puede ser que esté casi saturado, pero para la Plaxis, el 90% de grado de saturación, cuando ustedes induzcan el sismo, le va a generar presión de poro prácticamente 0. ¿Ok? Y eso es un problema. Entonces lo que hacemos es aumentar el valor de succión a partir del cual el material se desatura, de forma tal de poder captar un poquito mejor o sea, básicamente forzar al material que se sature por arriba del nivel freático. ¿Ok? Entonces, corrimos 7 sismos para cada una de las 3 configuraciones, y luego de esos 7 elegimos correr 13 sismos más en la configuración S2, que es esta, que fue creo que es la peor. Entonces, acá se muestra cómo responde la presa para los 7 sismos que he mencionado anteriormente. Fíjense, acá lo que se muestra en esta tabla es desplazamientos horizontales en el coronamiento, desplazamientos verticales en el coronamiento, y lo mismo en el pie de la presa para los 7 sismos y para las 3 configuraciones de nivel freáticos distintas que adoptamos, ¿no? Entonces, acá se ve que las distintas configuraciones de nivel freático afectan el resultado, por supuesto, pero están más o menos dentro del mismo orden. Pero lo que es notable acá, y ahora voy a ir cerrando con esto, es que los sismos que tienen el mayor contenido de energía en las primeras frecuencias son los que mayor daño inducen a la presa. Estos son los sismos 5 y 6, ahora voy a explicar en la próxima filmina, pero fíjense, estos son sismos que están escalados al mismo PGA o al mismo Areas Intensity,
y lo único que cambia entre un sismo y otro es en qué contenido de frecuencia está puesta la energía. ¿Ok? Entonces, si vamos ahora a la filmina siguiente, acuérdense del sismo 5 y 6, tenemos que son estos dos que están acá arriba. ¿Y esto qué está mostrando? Que el sismo 5 y 6 tiene entre el 60 y el 75% más o menos de su energía puesta en las frecuencias que van entre 0 y 2 Hz. ¿Ok? Si ustedes agarran su sismo y le hacen un análisis de Fourier, una transformada de Fourier, se van a dar cuenta de cuáles son las frecuencias predominantes del sismo. Si a eso le hacen un análisis de espectrograma, o sea, para ver en qué frecuencias está puesta la mayor energía, van a encontrar, van a obtener algo similar a esto, digamos, de forma un poco simplificada. Sin embargo, los sismos que tienen la energía puesta en frecuencias más altas no inducen tanto daño a la presa. ¿Ok? Y esto es algo bastante interesante que se obtuvo a partir de este análisis. Bueno, acá se muestra mismo sismo, el sismo 6, que es el que llamamos nosotros Killer Earthquake, que es el peor de los sismos. Y lo que se muestra es que la configuración del nivel freático con el tren apagado, el tren sin apagar y el tema de la succión, bueno, tiene una implicancia en el valor del desplazamiento, pero el patrón general de deformación es más o menos el mismo. ¿Okay? Y bueno, y acá se muestra los escenarios adicionales para uno de los casos, donde, bueno, o sea, les recuerdo, son distintos sismos escalados al mismo PGA, pero tienen distintos contenidos de frecuencia. En algunos casos se producen fallas globales, como estos. En algunos casos se producen fallas locales, como esto. En algunos casos no pasa absolutamente nada, como esto, como esto, como esto. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue tratar de obtener una correlación entre el daño que se induce a la presa y algunas medidas de intensidad que se usan habitualmente para para caracterizar los sismos, ¿no? Una de ellas es el Areas Intensity, otra es el CAP y otra es el CAP5. Y lo que encontramos es que los desplazamientos máximos de la cresta no tienen prácticamente ninguna correlación con ninguna de estas medidas de intensidad. O sea, si ustedes me dicen, tengo un sismo con un Area Intensity de 1500, yo les puedo decir, bueno, el asentamiento, el desplazamiento máximo de la cresta puede ser 10 centímetros o puede ser 10 metros, digamos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando en lugar de usar Areas Intensity, utilizamos porcentajes de energía entre cierto rango de frecuencia? ¿Sabes? Frecuencias más bajas que están generalmente en concordancia con los periodos fundamentales de la presa, el primer modo fundamental de la presa. Entonces fíjense, esto es integración de la energía entre 0 y 1 Hz, entre 0 y 1.5 y entre 0 y 2, y en este caso se obtiene una correlación bastante lineal, digamos, ¿ok? Entonces, si ustedes me dicen, bueno, tengo un sismo que tiene el 50% de la energía entre 0 y 2 Hz, ¿ok? Yo sé que es un sismo que probablemente le va a poner mucho daño a la presa. Entonces, tiene alguna cierta capacidad de predecir, en cierta forma, cuál va a ser el daño que se va a inducir a la estructura. Esto es prácticamente lo mismo, pero en lugar de asentamientos en la cresta, se muestran desplazamientos en la base. ¿Okay? Acá en este caso la correlación ya no es tan buena, probablemente porque, bueno, en la base ya no tenemos el fenómeno de licuación y demás, digamos, esto está caracterizado por un material diferente y ya no es tan representativo de los tailings, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos es que cuando hay una falla local, o sea, la falla pasa por aquí arriba, prácticamente la base no se mueve, lo cual es razonable. Cuando hay una falla global que tiende a arrastrar la base, bueno, sí, el desplazamiento horizontal es bastante fuerte, bastante grande. Pero bueno, no hay una correlación tan importante entre el contenido de energía. Bueno, y para cerrar, les muestro, esto es el sismo, uno de los sismos para esta presa. Acá arriba les voy a mostrar cómo evoluciona la deformación de la presa a medida que ocurre el sismo, y aquí abajo les voy a mostrar cómo evolucionan los excesos de presión de poro a medida que se sacude la presa. Entonces aquí arranca el sismo, la presa se empieza a mover, prácticamente no vemos ningún movimiento perceptible, y en algún momento esto se va a empezar a mover drásticamente, y
En este momento, esto licúa y se va. ¿Ok? Tenemos una presa completamente licuada. ¿Y esto por qué ocurre? Por la evolución de las presiones de poro que van a ver aquí abajo. Tenemos el sismo, empezamos a sacudir, las ondas llegan, esto empieza a tener deformación cíclica, y fíjense, las presiones de poro se empiezan a acumular en alguna zona, y bueno, eso produce que el material licúe de forma local, pierde resistencia y por lo tanto termina licuando el volumen circundante, digamos. ¿Ok? Eso es todo por mi parte. Bueno, cualquier cosa me escriben a mi mail o miran el canal de YouTube que les mencioné anteriormente. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí exponiendo, y dejo las conclusiones para Alejo, para que él cierre. Esta es una única filmina de conclusiones para recordar. La presa de arriba es una presa que está sometida a sismo drenada. La de abajo es una presa que licúa sometida a sismo no drenada. Y en el medio el video que muestra lo que pasa cuando uno somete a vibración no drenada a un suelo granular. Las conclusiones, el takeaway, el resumen es: la acción sísmica es muy diferente entre las presas drenadas como una presa CFRD, una presa de agua, y las presas de relaves. La contracción cíclica, lo que está representado por el video del medio, es inevitable, o sea, siempre hay reducción de volumen mientras existan deformaciones plásticas, y si hay que evitarlo o minimizarlo, hay que lograr que el material sea más denso para que sea más, entre comillas, elástico, o sea que requiera más ciclos hasta que tenga falla por licuación o movilidad cíclica. Para poder simular todos estos mecanismos, hace falta modelos que acumulen deformación con carga cíclica, y esos modelos son de estado crítico con plasticidad cinemática. Es algo muy técnico, pero los invitamos a ver nuestras clases en el canal de YouTube. El tema se desarrolla con algún grado de amplitud. Por último, como han visto, no es trivial la selección de sismos de diseño, porque en una misma presa, 30 sismos da 30 resultados diferentes, que van desde prácticamente no hay daño hasta falla masiva, aunque los 30 sismos tengan la misma aceleración máxima, o la misma energía, o el mismo CAF5, o cualquier otra medida de intensidad de acción sísmica individual. Parece que lo que mejor correlaciona de lo que encontramos hasta ahora, por lo menos en las simulaciones numéricas, es el contenido de energía que hay en, digamos, entre 0 y 1 o 1 vez y media el periodo propio fundamental de la presa previo a el daño producido por el propio terremoto. Con esta frase terminamos y quedamos a disposición para cualquier consulta que puedan tener, y muchas gracias por haberse quedado hasta tan tarde a escucharnos. Excelente su presentación, ingeniero. Realmente es un gusto siempre escucharlo. Muy buena conferencia. Felicitaciones a los ingenieros Sotile y Espriso. Sabíamos que iba a ser brillante la explicación de ustedes. Quería hacerles algunas consultas. La primera es que quieren saber cuál es el canal de YouTube al que hacen referencia, porque les ha parecido sumamente interesante estos modelos y estos análisis que realizan ustedes. Si es que nos pudieran proporcionar. Mire, no me acuerdo, pero usted busca Universidad de Buenos Aires Geotecnia y aparece inmediatamente. Quizás con mi apellido ayudas. Friso, Universidad de Buenos Aires Geotecnia, tienen que aparecer. Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Hay 2 cursos completos de geotecnia numérica, geomecánica computacional, y está el contenido de la materia de grado también. En total hay como unas 80 horas de clase grabadas que están subidas allí. Ok, muchas gracias. Comparto al canal Sí. el link, por si alguno quiere, a ver si puedo. Perdón.
puedo entrar al chat por alguna razón. Alguien parece haberlo compartido. Ok, bueno, si No, buscan no sé, creo que YouTube, lo Fiuba-Geotecnia, lo van a encontrar. Ok. Ahí los felicitan mucho por por su ponencia. Hay muchas preguntas interesantes, pero vamos a hacer algunas que parecen interesantes. Se observó que hay una gran sensibilidad de amortiguamiento de Rayleigh, los parámetros alfa y beta. ¿Qué nos recomienda para determinar el mejor par de valores? Perdón, se me fue justo el internet. ¿Puede Ah, sí, repetir? sí, sí. No te preocupes. Se observó que hay una gran sensibilidad del amortiguamiento de Rayleigh en los parámetros alfa y beta. ¿Qué nos Sí, recomendarías para determinar el mejor par de valores? ok. Eso, como mencioné anteriormente, perdón, vuelvo para atrás un poquito. Em, Depende mucho del modelo constitutivo que se esté usando. O sea, si es un modelo como el PM4SAN o el HS-Small, que es un modelo capaz de reproducir amortiguamiento por amortiguamiento histerético, entonces el Rayleigh que hay que usar es un Rayleigh pequeño, del orden del 0,5 o 1%. En cambio, si están usando un modelo que no tiene capacidad de disipar energía por histéresis, por ejemplo, Morculón, Heck Brown, Soft-Soil, etc., tienen que usar un valor de Rayleigh mayor, digamos. Nuestra recomendación es que teniendo estos valores, estos modelos implementados en los software comerciales, traten de siempre utilizar ellos, porque tienen estas ventajas. En caso de que tengan que usar Morculón, bueno, probablemente el valor de amortiguamiento tenga que ser mayor, del 3 o el 4%. Probablemente Alejo tiene algún comentario para agregar. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que se come la cola. Un modelo constitutivo que no tenga amortiguamiento, no hay que usarlo para análisis cíclico. Y si lo usan, el asentamiento producido por el terremoto depende del amortiguamiento que ustedes elijan y no tienen elementos reales para poner un amortiguamiento. Así que ponen 3%, la presa se asienta a 5 metros, les parece mucho, ponen 5%, la presa se asienta a 2 metros, firman y entregan. Y la presa se asentó a lo que ustedes decidieron al poner el amortiguamiento, no tiene ninguna correlación. Ustedes no pueden asegurar que el comportamiento real de la presa va a ser el que ustedes asumieron. Es cuando uno tiene como resultado esencialmente su propio dato de entrada. Uno sabe lo que quiere y toquetea hasta que lo obtiene. Con modelos un poquito más avanzados como los que estamos presentando en esta presentación, digamos, el resultado puede sorprenderte, pero en todo caso te enseña. No es que uno toquetea los números hasta que el resultado sea el que a uno le gusta. Así que en principio la respuesta correcta es no tenemos que dar un número de amortiguamiento para modelos que no incluyan amortiguamiento histerético. No hay que usar modelos que no tengan amortiguamiento histerético para análisis dinámico de presas y mucho menos de presas que tienen incremento de presión de poros por acción sísmica. ¿Qué ventajas tiene el modelo HS-Small frente al modelo V-Schist? Contesto yo. Son muy diferentes. UV-Hist o UV-CISAN, todos esos modelos son muy fenomenológicos, de alguna manera tienen en cuenta la acción cíclica sin tener plasticidad cinemática. Es un híbrido que funciona para los ejercicios para los que fue calibrado, pero hay mucho ejemplo de mal funcionamiento muy fuera de los ejercicios para los que fue calibrado. Por ejemplo, UV-CISAN, por ejemplo, que es muy parecido. Funciona muy bien con K sub 0 igual a 1 para ciclos que tienen más o menos la misma amplitud. Funciona bien, pero después de un terremoto vos le pones pulsos grandes seguidos de pulsos chicos y el comportamiento es infinitamente diferente que el que tendría el mismo terremoto si lo das vuelta, pulsos chicos seguidos de pulsos grandes. Eso está todo asociado a una matemática piola, no, digamos, no quiero decir ni inteligente
ni compleja, astuta para para encontrar una solución numérica eficaz y robusta al problema numérico, pero se han tomado amplias libertades con la física. HS-Small es más limitado, tiene menos libertades que UVC-Hist o que UVC-Sun, pero sin embargo es más robusto, en el sentido que las pocas libertades que tienen se casan bien con los ensayos que nosotros hacemos típicamente en la práctica, y uno puede entenderlo mejor. Digamos que HS-Small es un buen autocompacto y UVC-Sun o UVC-Hist es un Rolls Royce sin puertas, digamos. Es un auto mucho más lujoso que tiene algunos defectos importantes. Es muy difícil hacer una comparación entre dos modelos tan diferentes, pero de alguna manera estos modelos híbridos entre plasticidad isotrópica y plasticidad cinemática, como tiene que ser, han estado en danza, pero desde la aparición de PM4Sun y desde que Sunny Sand está un poco más disponible, básicamente esos modelos han quedado un poco, ya prácticamente no, que yo sepa, no hay publicación muy activa respecto de los modelos híbridos de la escuela de UVC Sand. Puedo estar equivocado, o por lo menos yo no los he seguido recientemente esos modelos. Y el modelo PM4Sand ha sido comparado con el modelo hipoplástico con deformación intergranular. El hipoplástico cumple con seguir la trayectoria de esfuerzos y capturar deformaciones bajas. ¿Qué opinión tienen del modelo hipoplástico para análisis de comportamiento? Andrés, sacame de aquí. ¿Estás ahí, Andrés, todavía? Andrés presentó, ojalá conecte, Andrés presentó al principio algunas comparaciones entre diferentes modelos. Nosotros no tenemos experiencia con hipoplasticidad como la que se menciona en este modelo personal, pero Andrés sí, Andrés Barrero, que está más adelante y que fue el que habló de la respuesta de sitio. En su presentación mostró 2 o 3 modelos, de los cuales uno era hipoplástico, si no me acuerdo mal, pero parece que está muteado o está esquivando contestarlo. Y finalmente, para terminar, ¿es posible idealizar la amplificación de las ondas sísmicas en ciertos estratos de suelo durante el análisis numérico? Y automáticamente. Claro. No es posible, es inevitable. Mauro, completar con la respuesta, por favor. Sí. Coincido plenamente con vos. Es un resultado del modelo y no una entrada, digamos. Sí. Excelente, excelente ponencia, Alejo y estimado Mauro. Mauro. Así es, les agradecemos infinitamente su participación y esperamos contar en unas próximas oportunidades con ustedes. Ya tenemos también muchos años de amistad con el ingeniero Alejo, ¿no? Y nos ha complacido el tenerlo presente con nosotros. Iván, una aclaración. No, nosotros no usamos ningún modelo hipoplástico en las simulaciones que yo presenté. Ok. Les habla Arcesio Liscano. Estoy aquí, habíamos salido. Alcanzamos a oír lo que estaba diciendo Alejo y alcanzamos a oír la pregunta. Realmente el modelo hipoplástico con deformación intergranular funciona bien para los primeros 3-4 ciclos. Y después la deformación intergranular, como fue formulada inicialmente, no funciona muy bien. Yo recomendaría, si quieren utilizar un modelo hipoplástico, hay versiones más modernas como el modelo de ISA de William Fuentes. Ese modelo funciona mucho mejor porque corrige los defectos de la deformación intergranular. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente que el día de hoy hemos tenido excelentes ponentes y nos ha complacido
tenerlos con nosotros. Felicitaciones, ingenieros. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de participar. Y bueno, si alguno quiere discutir un poco más en detalle, bienvenido. O sea, es algo que nos apasiona y estamos disponibles para hacerlo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, estimados presentes, muchas gracias por su presencia. El día de mañana se expondrá sobre el tema rotura de presas y análisis sísmico. Nos acompañarán en la primera conferencia la ingeniera Fabiola Cerazo, exponiendo el tema consideraciones para un análisis de rotura de presas, y seguido por la conferencia a cargo del ingeniero Alejandro Berry con el tema selección de sismos de diseño para estructuras mineras. De igual manera, los invitamos a la Feria Virtual de Relaves, evento que estará disponible en la plataforma hasta el viernes 3 de julio. Muchas gracias por su presencia y buenas noches.